bueno, al momento así las cosas en Guatemala y el mundo, soy Juan José Ríos. Como siempre, un placer informarles. Y bueno, continuamos a las 8:45. Como es costumbre, vamos con el análisis y las entrevistas. Así que, compañeros, adelante, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a las 8:45 en esta ya segunda etapa, 9 de la noche con 34 minutos. Arrancamos entonces. Antes de presentar a nuestros invitados, también saludamos a Marinés Rivera en esta noche de martes. ¿Cómo estás? Bien, Mario, un gusto estar aquí contigo a las 8:45, pues ya avanzando, ¿no?, el mes de octubre y discutiendo estos temas que son también de gran trascendencia para el país. La agenda avanza, el país sigue, pues sin duda alguna ya lo hemos visto, ¿no?, con toda esta reapertura, porque ahora sí podemos hablar de una real reapertura del país, así que... Aunque en la noche lo comentábamos, ¿no? Pareciera que la gente agarró el hábito de irse a su casa muy temprano. Sí. Porque uno sale ahorita acá en los alrededores, son las 9, son las 10, es una desolación. Totalmente, eso decía yo justo el viernes pasado, que era el primer día, digamos, el primer viernes sin toque de queda. Se veía bastante tranquila la calle, a mí me pareció bastante extraño, pero al parecer tal vez hay una parte ahí de responsabilidad ciudadana. Esperemos que sí. Esperemos. Bueno, vamos a entrar a hablar entonces sobre los temas que vamos a analizar esta noche y vamos a hablar de la iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial, la cual pretende acelerar el crecimiento económico y la inversión. En el segundo tema vamos a hablar acerca de disposiciones recientes que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral para las asambleas de los partidos políticos. Pero ponemos en contexto el primer tema: una red vial moderna y acorde a las necesidades del desarrollo económico y social de todo el país implica en una inversión, sobre todo en el estado en que se encuentran las carreteras actualmente. Hablamos de red vial primaria, red vial secundaria, caminos rurales, en fin. No se puede hablar de un desarrollo económico, una reactivación, si la red vial está hecha a pedazos. Pero bueno, vamos a hablar de esto porque se pretenden movilizar en los próximos meses unos 1.500 millones de dólares en cuanto a proyectos viales, pero todo esto necesita de un andamiaje legal y necesita precisamente, caemos al punto de la Ley General de Infraestructura Vial. Para eso nos enlazamos con el diputado Enrique Montano, de la bancada unionista en el Congreso de la República, y con Javier Novales, abogado de Fundesa. A los dos, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Pues buenas noches a ambos. Diputado Montano, pues si empezamos platicando con usted, ya Mario nos adelantaba acerca de estos cambios positivos que representa pues esta iniciativa de ley, pero si usted nos puede comentar un poco más respecto a esto y el impacto positivo que esta iniciativa tendría en el país. Bueno, quiero decirle, como Comisión de Economía en el Congreso hemos identificado 5 leyes primordiales para la reactivación económica, cada una diseñada para cada área. Por ejemplo, tenemos la ley de leasing, que va hacia la pequeña y mediana empresa en términos financieros, la ley de interés de tasa preferencial. El 72% de los guatemaltecos no tiene acceso a un préstamo para vivienda, y esto lo que hace es ayudar en este sentido. Es la industria de la construcción, que como saben es un pilar fuerte de la economía. Luego la ley de zonas francas, que ayuda a traer maquila, ayuda a traer el offshoring, que dicen o el nearshoring, que dicen de todas las empresas que van a venir de China, y también ayuda a la importación, a la exportación. Y luego tenemos la ley general de infraestructura vial. ¿Qué pasa? Nuestro país tiene 17,000 kilómetros de carreteras solo para que lo tengamos en contexto. Costa Rica, siendo mucho más chiquito, tiene 44,000 kilómetros de carretera, y con el presupuesto que tenemos actualmente se hacen alrededor de 200 kilómetros al año, y necesitamos tener aproximadamente 2,000 kilómetros de carreteras para llegar en 10 años a un estándar internacional importante. No es ningún gran secreto que donde llega una carretera, llega desarrollo. Lo hemos visto en todas las partes donde se han hecho carreteras. Y no solo eso, sino la cantidad de empleo que va a generar por los siguientes 10 años, y sobre todo la interconexión que va a existir entre los guatemaltecos. Entonces, para lograr esta meta, nos decimos, ¿por qué no el Estado invierte? Porque el Estado, aún ahorita con el presupuesto que tiene, 5,000 millones de quetzales extras, que a mí se me hace irresponsable realmente, se deberían de invertir en ahorita justo con la pandemia, para evitar o estar preparados para
otra cosa en el futuro en salud. Y aún así, con estos 5,000 millones extras, vamos a poder construir 150, 200 kilómetros de carretera. Entonces, ¿qué se hace? Lo que han hecho otros países del mundo. Esto no estamos reinventando la rueda. Y otros países del mundo que han salido económicamente hablando, como lo es Chile. Y entonces, se llama a la inversión extranjera, se llama a inversión nacional para que puedan licitar, para que puedan construir carreteras que no existían antes, y así fomentar la inversión en el país, que es completamente sana. Ahora bien, el licenciado Javier Novales, todo esto que se está planificando, todo esto que se está hablando acerca de reactivación económica después de este fuerte golpe que sufrió todos los sectores de la economía del país por la pandemia, pero digamos, para recaer a todos estos proyectos que se están visualizando, esto pasa por la voluntad política del Congreso de la República. Ya lo vimos en meses pasados en torno a este tramo carretero hacia Puerto Quexal, que no cuajó y el tema ahí sigue. Entonces, digamos, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes si todo esto que se está hablando realmente se va a aterrizar en lo inmediato? Porque no requiere esto de pensarlo mucho, ¿no? Sí, efectivamente, si uno mira las iniciativas de ley que mencionaba el señor diputado, pues todas son importantes, pero muy importante es la ley, esta iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial. ¿Por qué? Porque sin carreteras, sin comunicación, no va a haber desarrollo económico del país. No puede ser que sea más caro mover un contenedor dentro de Guatemala que de Guatemala a China, por ejemplo. Eso es inaudito. No podemos pensar en desarrollo económico si no hay un sistema de movilidad y de comunicaciones interno en el país que haga que los productos se muevan ágilmente. Y no me refiero únicamente a autopistas y supercarreteras, sino me refiero sobre todo a las carreteras rurales de donde se sacan los productos de exportación principales de Guatemala. Efectivamente, como usted decía, esto tiene nombre, apellido y básicamente es voluntad política. Hoy en un evento pues hubo un compromiso por parte del señor presidente del Congreso de agendar próximamente a discusión esta iniciativa tan importante y esperamos que así sea. Mencionaban el señor diputado anteriormente la cantidad millonaria que se piensa invertir en infraestructura vial. Comparto la opinión que yo personalmente opino que no sé dónde o cómo la van a hacer para invertir si no hay todo un sistema integrado y coherente que permita llevar a cabo esa inversión. Por ejemplo, ¿cómo se va a adquirir el derecho de vía? Miremos el ejemplo del libramiento Chimaltenango. ¿Cuánto tiempo tardó adquirir esos derechos de vía? ¿Qué carreteras nuevas ya están planificadas el día de hoy para ejecutarse el año entrante? En fin, este sistema de infraestructura vial, como decía, es un sistema coherente y lo que tenemos ahorita y la normativa jurídica que tenemos ahorita ciertamente no permite que eso suceda. Por eso es impostergable y más ahora con el efecto de la pandemia, que los guatemaltecos necesitamos desarrollo económico, que esta iniciativa sea conocida a la brevedad. Ahora, diputado Montano, justo usted hacía ver en redes, por ejemplo, que en la orden del día del Congreso de la República los temas de reactivación económica se dejan de último. ¿Qué cree usted que está, digamos, sucediendo dentro de las fuerzas del Congreso de la República? ¿Por qué este tema de reactivación económica no está siendo una prioridad para el Congreso como debería de serlo? Bueno, hoy justo en un programa hablamos de eso. Pues se lo hice ver al presidente del Congreso de la República, que es importante ponerlo primero, lo primero es lo primero, como decimos, ¿verdad? Y estamos enfrascados en otras cosas que no es que no sean importantes, probablemente lo son, pero ahorita tenemos que pensar en los guatemaltecos. Hay empresas que siguen cerrando, hay guatemaltecos que siguen desempleados, los han sacado de su empleo, y cómo vamos a hacer para que se recupere todo ese tiempo perdido. Y la única manera es cambiando las leyes que van a reactivar la economía. Entonces sí, yo hice un llamado en un programa, lo hago ahorita a través de ustedes, gracias por la oportunidad, que tenemos que hacer y existen los mecanismos para que todas estas
pasen a ser prioridad número uno en las agendas del Congreso. Por ejemplo, la ley de leasing, que es hermana de la ley de factoraje, que ha tenido un gran éxito, y la ley de tasa preferencial para la vivienda popular, ya están en tercera lectura. Solo es de leerlo por artículo, toma bastante tiempo, 4 o 5 horas, pero para eso estamos. Y luego la ley general de infraestructura vial estaría en segunda lectura. Fácilmente podemos quedarnos toda una tarde discutiéndola y adelante con la agenda económica. Yo creo que la voluntad política existe, solo no hemos sabido o no se ha sabido enfocar las energías en donde se deben. Y de nuevo, yo creo que los guatemaltecos están de acuerdo conmigo que ahorita es el momento. Aunque no lo crean, hay oportunidades para que Guatemala salga adelante, específicamente porque somos la frontera con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, somos la frontera principal y eso es una oportunidad. Y por qué no mencionarlo, la guerra que está fría, que está empezando entre China y los Estados Unidos, es una gran oportunidad para Guatemala, pero les tenemos que dar un portafolio de leyes al inversionista para que diga aquí en Guatemala se puede invertir, porque todos lo están haciendo y nuestros hermanos centroamericanos son nuestra competencia y ellos ya se están adelantando en hacer cuestiones así. No es ningún gran secreto, Costa Rica ya tiene asegurados 8,000 nuevos empleos gracias a que ahorita en estos últimos 6 meses han ido a negociar directamente con empresas como Amazon y Google que se instalen en Costa Rica y nosotros estamos parados sin hacer nada. ¿Les podemos ganar? Claro que les podemos ganar. Tenemos una serie de cuestiones que nos dan una ventaja competitiva sobre Costa Rica. Simple y sencillamente es hacer cosas que se han hecho en otros países y en este caso son 5 leyes nada más. Si las logramos pasar, y una de ellas es la ley de infraestructura vial, súper importante, yo les garantizo que Guatemala no solo va a salir de esta crisis, sino y el corto plazo, en 2, 3 años, vamos a tener crecimiento económico al doble de lo que ya tenemos ahorita. Pero hay que hacer cosas nuevas, porque podemos seguir en lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces hay que dar oportunidad a todas estas ideas que han estado enfrascadas por años ahí en el Congreso y que ahorita, pues, desafortunadamente con el COVID que viene, pero lo veo como una oportunidad para generar nuevos puestos de trabajo y generar inversión a través de estas leyes. Ahora bien, licenciado Novales, ¿tienen ustedes un mapeo de cuántas carreteras, digamos, en un corto y mediano plazo necesitarían una cirugía extrema a través de una nueva modalidad que permitiese este andamiaje de la Ley General de Infraestructura Vial? ¿Qué puntos sensibles de la red vial del país requerirían una cirugía mayor? Se lo pregunto porque, digamos, hoy la noticia es que una carretera se partió, esto a la altura del departamento de Escuintla, que conecta con Tacisco, Santa Rosa. O sea, no es una ruta menuda, es un importante tramo del país y, oh sorpresa, se partió por las lluvias. ¿Tienen ustedes un mapeo de qué puntos, cuántas carreteras tendríamos que hacerle una cirugía mayor? Sí, pues lamentable oír esa noticia de que esta carretera tan importante para el país se esté partiendo. Hay que ver cuál es la posibilidad de reacción del Estado en estas condiciones y la cual con el modelo actual pues lo vemos ciertamente limitado. Efectivamente, en este esfuerzo de promover esta iniciativa se ha hecho un estudio y se ha hecho un análisis muy importante en relación a la infraestructura vial que requiere el país. Básicamente desde las autopistas que atraviesen prácticamente el país hasta prácticamente todos esos, como decía anteriormente, calles e infraestructura vial que la ley o esta iniciativa las nombra como complementarias, que son dentro de los municipios que de alguna manera van a servir para sacar esos productos. Esta infraestructura, la ley básicamente lo que manda es que haya que hacer una política de movilidad y con base a esa política general de movilidad que sacaría el Ministerio de Comunicaciones, se tiene que hacer un plan nacional de infraestructura vial. Y en ese plan nacional de infraestructura vial, compuesto por las autopistas y carreteras que atraviesan más de un municipio, y que son la red vial primaria, por así decirlo, y
infraestructura vial complementaria o secundaria, como mencionaron al principio, pues de alguna manera se elaboraría un plan y se priorizaría por criterios, esto es importante, por criterios técnicos. No más temas, no deberían de haber más temas políticos o carreteras de conveniencia para una persona o a un grupo. Todo debe estar, y eso es lo que busca la ley, que se prioricen temas técnicos. Es decir, con el esfuerzo en general que se ha hecho para la aprobación para la promoción de esta iniciativa de ley, pues se ha hecho un estudio, un análisis muy profundo de todas aquellas infraestructuras y carreteras y calles que necesita el país, tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Solo es de aprobarla y comenzar a trabajar desde lo más pronto posible para generar desarrollo para el país. Ahora, diputado Montano, en junio de este año, pues la Corte de Constitucionalidad de cierta forma revivió el proyecto de la alianza público-privada de la autopista Puerto Quetzal. Digamos que es un proyecto bastante importante, además de promover pues este modelo de alianza público-privada para que se vuelva a conocer en tercer debate. ¿Cómo va esta discusión dentro del Congreso de la República? ¿Se prevé discutir pronto este tema? Pues claro que sí, le cuento, hay tres tendencias. Una que dicen, mire, estamos de acuerdo con las alianzas públicos-privadas, pero que hagan una carretera que no exista. Esta carretera ya existe. Lo que necesita es, bueno, realmente es casi como que si no existiera, es que hay que hacer casi una nueva. Pero hay una corriente en el Congreso que le dice, mire, ya existe, hagan una donde no haya carretera. Luego está la tendencia que le dice, no, que la haga el Ministerio de Comunicaciones, tiene el presupuesto para hacerla. Y obviamente el ministro querrá hacerla por razones, no sé, él le interesa hacer la carretera. Y luego está la posición que es que venga un privado y que haga la carretera, que la haga más rápida, más barata y pues obviamente que tenga su peaje. Entonces esas son las tres corrientes, se lo digo a ustedes aquí, a los ¿verdad? A los televidentes. Y yo por mí lo que importa es que se haga y se haga rápido. La carretera Palín-Escuintla, es cierto que pagamos un peaje, pero ahí la vemos, sigue vigente, lleva 20 años de estar, y es cierto que la han compuesto de vez en cuando, pero esa es la idea que se tiene, que se tenga una carretera con peaje, obviamente, y también que se tenga una sin peaje, para que eso lo dice la ley, para que las personas no estén obligadas a pagar. Pero yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo para los que transitamos en la carretera Palín-Escuintla y nos damos cuenta de la diferencia versus el resto del país. O las personas que transitan en la VAS se pueden dar cuenta los beneficios que puede traer una carretera. Entonces, estas son las tres corrientes que existen en el Congreso. Yo creería que nos estamos decantando más porque sea una alianza público-privada. Aparte ya está en ley, la CC dictaminó. Así que ya veremos qué es lo que pasa, pero lo importante es que por esa carretera ya no se puede transitar, ya se volvió inherentemente peligrosa. O sea, con un carro pequeño se le puede pinchar la llanta y puede dar vuelta a esa velocidad. O sea, ya es tiempo de que dejemos el juego político a un lado, que quien la quiere, que quien no la quiere, y que nos decidamos rápido, porque si no pueden haber fatalidades transitando por esa carretera. Ahora, licenciado Nogales, digamos, ¿cuáles serían, aunque usted ya nos dijo algunas, cuáles serían otras diferencias sustanciales entre lo que hoy en día tenemos y entre esta nueva normativa que pretende buscar otras modalidades para hacer carreteras? Se lo comento porque uno se pregunta entonces, ¿para qué hay un Ministerio de Comunicaciones? ¿Para qué existe Covial? ¿Para qué existe? O sea, han sido también serios focos de tema de corrupción, todo este tema de las carreteras, obra gris y todo esto. ¿Qué diferencia sustancial hay entre lo que tenemos actualmente y lo que se pretende hacer? Pues yo diría 3, 4 diferencias sustanciales que son de fondo y que de alguna manera, si se aprueba esta iniciativa, realmente cambiarían el rumbo de la infraestructura vial en Guatemala. Primero es una institucionalidad enfocada en carreteras e infraestructura vial. Hoy por hoy, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones tienen 14, 16 actividades, todas de supra importancia. Ejemplo, infraestructura vial, vivienda, telecomunicaciones, aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces, debe de haber una institucionalidad enfocada principalmente en atender
la problemática vial, que por sí solo es de una envergadura importantísima. Es el primer tema. El segundo tema, un sistema coherente y coordinado, mencionaba ya. Eso quiere decir que va desde la planificación, los estudios de prefactibilidad, los procesos competitivos y posteriormente la ejecución de la obra. Ese sistema integrado y que básicamente que no hayan vacíos legales que impidan que los procesos finalmente se lleven a cabo. Es decir, que lo que se planifique y se ejecute y se termine que es infraestructura pertinente para el país, se ejecute. Y el otro tema importante, fundamental, es básicamente, y lo que cambia verdaderamente el modelo es que actualmente nuestro sistema carretero está hecho básicamente por obra pública tradicional. Esto quiere decir, el Ministerio de Comunicaciones contrata principalmente la construcción de las obras y vemos que ahí no están alineados los incentivos para las personas que ejecutan la obra. ¿Por qué? Porque ellos en 1 o 2 años, dependiendo de la envergadura de la obra, construyen la obra y básicamente se van y después el mantenimiento, si es que se le da, pues los incentivos probablemente están a que la obra sea de la menor calidad posible para que tristemente se arruine lo más rápido posible y hay que rehacerla. En cambio, el modelo que se está pagando, básicamente, cambiando es que se pague y que el Estado contrate desarrolladores de proyectos y que los proyectos que se ejecuten, a las personas que se contraten para hacer estas carreteras, no solo sean encargados de hacer la construcción, la rehabilitación de la infraestructura, sino que también estén encargados del mantenimiento de la misma. Y consideramos que ahí los incentivos se alineen. Y estos desarrolladores serán remunerados cuando termine de realizar la construcción o la rehabilitación y únicamente si la infraestructura vial cumple con los indicadores de servicio de la misma, es decir, que la carretera esté en perfectas condiciones. Si la carretera a lo largo de la vida del contrato a estas empresas no cumplen con los estándares de señalización, de temas técnicos de la carretera, etcétera, etcétera, pues la remuneración y la compensación a estos contratistas o a estos desarrolladores pues será penalizada. Yo diría un tercer tema muy importante e innovador para Guatemala es el mecanismo de propuestas no solicitadas. Este mecanismo que es muy común en varios países, mencionaba el señor diputado, en Chile, por ejemplo, un gran ejemplo en desarrollo de infraestructura, por medio de estas propuestas no solicitadas, los privados pues, pueden hacer los estudios de factibilidad y proponer a la institucionalidad, al Estado, la ejecución de obras. Y luego del estudio que la institucionalidad haga, las municipalidades, en el caso de las obras de la infraestructura vial complementaria, y en la CIVIAL o la superintendencia que se está promoviendo en esta iniciativa, determinen que es una obra pertinente, pues la sacan a licitación, es una licitación competitiva y básicamente pues la ganará aquel desarrollador, aquel ofertante que pues su propuesta sea más competitiva. Pero ¿qué se hace con esto? Se deja otra vez a los privados la posibilidad de ser creativos en proponer infraestructura vial y segundo ellos asumen el costo de hacer los estudios de prefactibilidad, ¿verdad? Yo diría que esos son temas fundamentales e innovadores que sí vemos que cambiarían notablemente el presente y el futuro de la infraestructura vial del país. Ahora, diputado Montano, por otro lado, digamos, en muchas ocasiones se ha hablado se ha señalado de los privilegios y beneficios que reciben en algunas ocasiones algunos diputados por la distribución de obras de infraestructura. Entonces, digamos, ¿cómo evalúa usted las fuerzas dentro del Congreso para aprobar este tipo de iniciativa de ley que de cierta forma podría llegarle a quitar algunos privilegios a diputados dentro del Congreso de la República? Bueno, aquí es cuestión de poner el país primero, ¿verdad? Yo creo que ahorita y sobre todo en tiempos de pandemia no podemos estar viendo la punta de nuestra nariz, sino tenemos que estar viendo el beneficio. Pues de los señalamientos que dice, pues no sé, a mí no me consta, pero lo que sí es importante y me gustaría recalcar
es que este es un tema 100% económico. En Guatemala se invierte el 13% del Producto Interno Bruto en infraestructura de todo tipo, cuando tenemos que llegar al 40%. Y con el presupuesto ahorita, aún con el incremento del presupuesto al Ministerio de Comunicaciones, vamos a estar en el 10%. O sea, vamos bajando el Producto Interno Bruto en inversión. Y esto no me lo estoy inventando yo, para reactivar una economía que entra en depresión, que esperemos que nos salvemos de esta, que sea solo una recesión. Como se ayuda a incentivar la economía, hay varias maneras, pero una es invirtiendo en infraestructura. Lo vimos en Estados Unidos en los 1930, cuando tuvieron su gran depresión, y ahorita Chile está invirtiendo, aparte de su presupuesto, el 7% del PIB aparte, para incentivar la economía. Entonces, con todas estas cosas que estamos hablando, y yo creería que la mayoría de los diputados la conocen o saben qué es lo que se necesita, pues ya sería un pecado ponerse a pensar, no sé si pasa o no, la verdad lo ignoro, pero pensar en que no quieren pasar esta ley porque tal vez van a hacer una obra de 1 millón de quetzales, por decirlo así, cuando aquí estamos pensando en el futuro a largo plazo del país. Entonces yo creo que sí existe la voluntad política. Yo creería otra cosa importante, se le da pues un poquito más de importancia, y por mí no hay problema, a los alcaldes que a los diputados a la hora de tomar decisiones en dónde pasa la carretera. Y yo creo que esto es sano, porque no es lo mismo dialogar con 1, 2, 3 alcaldes que platicar con 160 diputados, y que todos tienen diferentes intereses políticos. Entonces yo sí la veo con buenos ojos esta ley, y de nuevo recalcar que tenemos que probar cosas nuevas y no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Y sobre todo recalcar también que estas son cosas que han funcionado muy bien en otros países del mundo, inclusive Ecuador está en la lista de países que han hecho o que han puesto a andar estas iniciativas. Y pues qué mejor que tener las carreteras que esperamos, ya que se necesitan de nuevo 2,000 kilómetros de carreteras al año por 10 años para llegar a un estándar internacional, y se va a trasladar a crecimiento económico. Eso es una cuestión de tiempo. Ahora, diputado, solo tengo una pregunta para usted, pero digamos, ya con este 2020 no se cuenta, viene toda la discusión de la aprobación o no del proyecto de ley del presupuesto 2021, los cabildeos y todo el tema político por la nueva junta directiva para el próximo año en el Congreso. O sea, ¿realmente cree usted que este tema, por lo menos en el primer trimestre del 2021, pudiese tocarse en el Congreso? Yo le digo, la meta sería que para finales de este año tengamos la ley redactada y aprobada. Las 4 leyes que le digo. Si logramos eso, vamos a tener una gran victoria. Y yo creo que va a ser un nuevo polo de desarrollo, y el país pues da un paso cualitativo hacia una mejor economía. Eso no me cabe la menor duda, pero yo creo, hoy en un programa el presidente del Congreso se comprometió a poner estos puntos en la agenda como prioridad, que así tiene que ser, y así aventurarnos a una nueva etapa de la economía guatemalteca, y que nos vaya muy bien a todos los guatemaltecos, porque Guatemala podría estar creciendo al 6% anual, que ya es un crecimiento importante, y no veo por qué no lo hemos podido hacer en el pasado. Bueno, sí sabemos por qué, por los líos políticos que existen y las diferentes maneras de pensar, y no nos ponemos de acuerdo, pero yo creo que ahorita, le digo, hasta la oposición está de acuerdo con la ley de infraestructura vial. O sea que la voluntad política, los votos están ahí, y no solo para estas, sino para las otras leyes que yo le mencioné. Así que es cuestión de, como bien dijo usted, de dejar de pensar en la siguiente junta directiva, de dejar de pensar en si vamos a aprobar otras cuestiones que no son de importancia nacional, como lo es la reactivación económica. Ahora, licenciado Novales, para ir finalizando, digamos, con el tema de la apertura de fronteras, se viene otro tema que es muy importante, que es el tema de turismo. Digamos, ¿qué impacto tendría esta iniciativa de ley en el tema de turismo y cómo se encuentra tal vez Guatemala en indicadores de competitividad turística? Pues básicamente a lo largo de este programa se ha mencionado que la infraestructura vial es vital,
no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, básicamente, que por sí solo ya genera crecimiento económico, como se mencionaba anteriormente. Básicamente, no es posible que uno para ir a Titlán, de alguna manera, solo salir de la ciudad o para ir a la Antigua, salir de la ciudad de Guatemala es un suplicio. 2 horas para salir de la ciudad de Guatemala se vuelve un suplicio. Eso de alguna manera no es coherente con el turismo. No hay accesibilidad a los principales sitios turísticos. Y digo Atitlán y Antigua como los principales sitios turísticos, pero hay muchos más en el interior del país en donde básicamente son carreteras de tierra o de terracería para acceder a los mismos. Eso no es definitivamente compatible con el desarrollo del turismo. Entonces, básicamente creemos que el turismo tiene que desarrollarse, pero necesita de una infraestructura en general para poderse desarrollar, dentro de la cual la infraestructura vial es fundamental para el desarrollo del mismo. No veo otra importancia más vital ahorita para el desarrollo económico para el país que la aprobación de esta ley. Susceptible de haber otras ideas y otros seguro, pero esta es una propuesta seria, estudiada y que de alguna manera recaba experiencias de otros países, Colombia, Ecuador, Chile, como se mencionó, México, España, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esas experiencias están recogidas y reflejadas en esta iniciativa y que el Ejecutivo realmente y el Congreso deben de trabajar en conjunto para la aprobación de esta ley, fundamental para el desarrollo del país. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros acá en las 8:45. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, este es un tema, Marinés, que al final recae en el Congreso de la República y, siendo honestos, el Congreso lleva ahorita otra agenda con otros temas. Va a estar muy complicado o va a requerir ahí sí que de mucha voluntad política para que ese tema aterrice en el próximo trimestre, ¿no? Así es, Mario, como ya decía bien el diputado Montano, pues ojalá la prioridad sea el país, ¿no? Son temas que son necesarios para la reactivación económica y esperemos que exista pues los votos suficientes para aprobar una ley como esta. Por supuesto. Bueno, 10:07 vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar de nuevas disposiciones aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral para asambleas de partidos políticos. Ya venimos.